Bueno, se pueden sentar, por favor. Y si pueden abrir sus Biblias al libro de Filipenses. El libro de Filipenses, capítulo 1. Y esta tarde vamos a estudiar versículos 12 a 18. 12 a 18. Y si toman notas, cuando escuchen el sermón, el título de este sermón es El avance del Evangelio. El avance del Evangelio. Filipenses 1, capítulo 1, versículos 12 a 18. Les doy un momento. ¿Se sentaron todos en este lado de la sala? Así que ahí vamos a mover así. Filipenses 1, 12 a 18. Me gustaría empezar por leer este pasaje completamente antes de que empecemos a estudiarlo más específicamente. Empezando con versículo 12. La palabra de Dios dice esto. Y este es Pablo quien escribe. Quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el adelanto del Evangelio. De esta manera, mis prisiones por la causa de Cristo han sido conocidas en todo el pretorio y entre todos los demás. La mayoría de los hermanos, tomando ánimo en el Señor por mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros lo hacen de buena voluntad. Estos últimos lo hacen por amor, sabiendo que he sido puesto para la defensa del Evangelio. Mientras aquellos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. ¿Qué pues? Solamente que de toda manera Cristo es anunciado, sea por pretexto o sea de verdad, y en esto me alegro, pero me alegraré aún más. Vivimos en una época del Facebook, ¿no? Una época de correo electrónico, una época de celular, una época de Twitter, bueno, ahora se llama X o X, Elon Musk le cambió el nombre. Y lo que vemos es que los medios de comunicación parecen ser infinitos, ¿no? Y que la comunicación aún más es instantánea. Si queremos comunicarnos con alguien al otro extremo del planeta, lo único que tenemos que hacer es escribir un mensajito en nuestro teléfono y apretamos un botón, inmediatamente estamos comunicándonos con esa persona. Si yo le quiero hablar a mi abuela en Argentina, es muy fácil. Pero esto no era así en los días de la iglesia primitiva, en los días del apóstol Pablo. En esos días, si alguien se quería comunicar con alguien a una distancia, ¿qué tenía que hacer? Sentarse a escribir una carta, y esa carta tendría que ser trasladada o transmitida, como se diría, una persona la lleva de un lugar a otro, ¿no? Y esto podía llevar meses antes de recibir el mensaje, antes de poder saber algo sobre esa persona quien escribió esa carta. Y la carta de Filipenses es una carta así. Es una carta que fue escrita por el apóstol Pablo a unos cristianos en la ciudad de Filipos a cientos de kilómetros, ¿no? A cientos de kilómetros. Y alguien les llevó esa carta a los cristianos. Y hacía años desde que esos cristianos oyeron algo sobre el apóstol Pablo, que cómo andaba, si estaba bien, si estaba mal. Entonces, naturalmente, cuando Pablo escribió esta carta, la carta de Filipenses, él iba a incluir información sobre sus circunstancias, para que esos cristianos puedan saber cómo le andaba en la vida, ¿no? Entonces, eso es lo que vemos y en este pasaje. Y Pablo usa esta oportunidad no solo para hablarles sobre sus circunstancias, sino también para decirles cómo Dios ha usado sus circunstancias
para avanzar el Evangelio de Jesucristo. Entonces, el título del mensaje hoy, como dije, es el avance del Evangelio. Y les quiero dar 3 puntos esta tarde. El primer punto, y lo quiero poner muy personal, ¿no? Porque cuando escuchamos una prédica, no venimos a la iglesia solo para ver lo que dice Dios sobre su palabra. Lo que queremos saber es cómo se aplica esto a mi vida, ¿no? Queremos entrar a la iglesia en los domingos y salir gente cambiada, salir gente diferente. Entonces, esto es lo que quiero hacer. El primer punto lo voy a poner así, que el Evangelio avanza por nuestro sufrimiento. El Evangelio avanza por nuestro sufrimiento. Eso es lo que vemos en versículos 12 y 13. Miren en sus Biblias el versículo 12, por favor. Pablo dice, inspirado por el Espíritu Santo, le dice a los cristianos, quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el adelanto del Evangelio. Ahora, ¿qué le ha sucedido al apóstol Pablo? Ya sabemos, ¿qué pasó? Lo encarcelaron injustamente en Roma por predicar el Evangelio de Jesucristo. Nadie predicó el Evangelio de Jesucristo más de lo que lo predicó el apóstol Pablo. Nadie tuvo responsabilidad por el avance del Evangelio en el mundo antiguo que el apóstol Pablo. A cualquier lado que iba este apóstol no quería conocer nada excepto a Cristo y a Él crucificado, como se dice en 1 Corintios 2, versículo 2. Y es por eso que es increíble lo que leemos en versículo 12. ¿No? Es increíble lo que dice aquí. Que su encarcelamiento en realidad resultó en el avance del Evangelio. Que más gente escuchó el Evangelio y más gente fue salva. Su encarcelamiento no detuvieron el Evangelio de Jesucristo, lo avanzaron. Lo avanzaron porque como dice Pablo en 2 Timoteo 2, versículo 9, la palabra de Dios no está encadenada. Es decir, se puede encadenar, se puede encarcelar el mensajero, pero no el mensaje. Se puede matar al mensajero, pero no al mensaje. Y eso vemos, ¿no? en la historia de los misioneros, gente que va a selvas en el otro extremo del mundo y dan sus vidas por predicar el Evangelio. Se me viene a la mente la historia de Elisabeth Elliot, ¿no? ¿La conocen? Y su esposo Jim Elliot, que fueron a una selva en Perú, y al esposo y a unos hombres que fueron con él, lo mataron los indígenas. Y Elisabeth Elliot, la esposa, fue y en vez de irse a los Estados Unidos y regresar a casa, entró a la selva para seguir predicándoles el Evangelio. Y la dejaron vivir porque era mujer. Y muchos fueron salvos, aún esos que mataron a su esposo. O sea, por el sufrimiento avanza el Evangelio de Jesucristo. Entonces, hermanos y hermanas, Dios siempre cumple su voluntad, incluyendo cuando nos va mal en la vida. Siempre cumple su voluntad. El plan de Dios nunca es detenido. Pablo estaba sufriendo aquí. Estaba encarcelado. Pero como dijo un hermano, un pastor que ya murió hace tiempo, James Boyce, Dios usa nuestro sufrimiento para cumplir su voluntad. ¿No? El Hijo de Dios, ¿cómo cumplió nuestra redención, nuestra salvación? Por el sufrimiento. Sufrió en las manos de hombres, de los romanos, de su gente. Lo crucificaron. Murió la peor muerte que una persona pueda morir para cumplir algo. Es decir, si tendríamos la cruz de Cristo aquí, imaginen. Y aquí vemos un hombre crucificado, muriendo, sangrando. No vamos a pensar que algo bueno esté pasando, ¿no? Pero en la mente de Dios, en ese instante estaba pasando la salvación de su gente. Dios cumple lo bueno por parte del sufrimiento.
por el sufrimiento. 1 Pedro 3:18 dice esto. 1 Pedro 3:18, porque Cristo también padeció, o sea, sufrió una vez para siempre por los pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Si Jesús no vino a este mundo a morir, nadie iría al cielo. Nadie iría a estar con el Padre. Es la única esperanza, es la única esperanza. Entonces Dios a veces va a traer el mensaje de salvación a nuestras familias, a nuestros amigos en el trabajo. ¿Cómo? Cuando sufrimos. Y cuando la gente ve que sufrimos de una manera piadosa, ¿no? Cuando sufrimos bien. Porque se puede sufrir mal, quejándose, ¿no? Quejándose, o sea, haciéndole un puño a Dios, que por qué me está pasando esto, ¿no? Entonces, nuestras familias, en muchos tiempos, Dios va a usar nuestra aflicción y nuestros amigos, nuestra familia, nos va a estudiar y van a preguntar esto: ¿por qué a tú te está pasando esto, a ti, y no sufrís como el mundo sufre? ¿No? ¿Por qué no te estás quejando? ¿Por qué no estás enojado con Dios? ¿No? Y eso que pasa, dice Pedro en 1 Pedro, eso atrae a la gente y pasa que te pregunten, ¿no? ¿Qué esperanza tenés vos? Contame. Y en ese instante le damos, ¿qué? El Evangelio. El Evangelio. El Evangelio avanza a través del sufrimiento. Donde quiera que estés, Dios va a usar esto en nuestras vidas. En muchos instantes vamos a sufrir. Pero ahora, ¿cómo avanzaron el Evangelio, las circunstancias de Pablo? Miren el versículo 13. O sea, ¿cómo avanzaron el Evangelio, las cadenas de Pablo? Él dice en versículo 13, de esta manera mis prisiones por la causa de Cristo han sido conocidas en todo el pretorio y entre todos los demás. El pretorio se refiere a guardias romanos, ¿no? A soldados. Eran soldados romanos, eran los guardaespaldas del mismo emperador a cargo de los prisioneros, ¿no? En la casa del emperador. Y cuando Pablo fue encarcelado en Roma, esto es interesante, él hubiera estado encadenado a un guardia a todo momento, las 24 horas al día. Y esto es lo que pasaba. Venía un soldado, lo encadenaban a Pablo aquí y al otro extremo de la cadena estaba un romano, ¿no? Un soldado, y tomaban turnos los soldados, ¿no? Venía uno, lo encadenaban a Pablo por un tiempo, después a él se iba a casa y vino otro, lo encadenaron a él con Pablo. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Pablo le predicó el Evangelio a cada guardia. Le estaban encadenando al guardia a una máquina de predicar Evangelio, ¿no? A todo hombre. Él vino a predicar hasta el punto que dice aquí que todo el pretorio escuchó el Evangelio. Y entre todos los demás, más gente, ¿no? Es increíble, es increíble. Y he leído algo muy convincente sobre este versículo a modo de aplicación. Cuando estamos en el medio en nuestras vidas de sufrimiento, algo nos pasó, algo está mal, estamos sufriendo, estamos en una situación difícil, es fácil ponerse amargo, ¿no? Es fácil amargarse, es fácil quejar. Pablo podría haber usado esta circunstancia en su vida para quejarse. Estoy encadenado injustamente, yo soy un romano, ¿por qué me están haciendo esto? Estoy sufriendo, pudiera haber darle un puño a Dios, ¿por qué dejas que pase esto a tu siervo? Pudiera haber odiado a ese hombre al fin de esa cadena, ¿no? Pero ¿qué hizo Pablo? Pablo entendió que ese no es el enemigo. Nuestro enemigo no es la carne y la sangre, amigos, ¿no? Efesios 6:12
12. Pablo entendió que al fin de esa cadena había una alma que necesitaba el Evangelio como toda otra gente necesita el Evangelio. ¿Y qué hizo él? Le predicó el Evangelio. Y muchos fueron salvos. Muchos fueron salvos. La gente no es nuestro enemigo, ¿no? O sea, podemos tener familia que es difícil, que nos insulte, que nos hable sobre nuestra fe cristiana y que chismeen y que esto, que eso. En el trabajo hay gente que quizás nos odia. Esa gente no es el enemigo. Ese es el campo misionero, ¿no? Esa gente necesita a Cristo Jesús. Dios promueve el Evangelio a través de personas fieles que están dispuestas a sufrir. Que están dispuestas a sufrir. Y puede ser que vos aquí esta tarde o alguien mirando en el Facebook esté en el medio de una tormenta, de un sufrimiento, algo ha sucedido. Y cuando nos pasa esto en la vida, y si no te está pasando ahora, te va a pasar. Eso es la vida, ¿no? Alguien dijo que estamos saliendo de un dilema, o en un dilema, o estamos por encontrar un dilema. Esa es la vida, ¿no? Y en ese momento, ¿qué debemos hacer como cristianos? Tenemos que decidir. ¿Me voy a poner amargo con la gente, con Dios? ¿Voy a odiar? ¿O voy a hacer una luz en este lugar oscuro? Les voy a dar el Evangelio, porque esa gente necesita a Cristo. Es difícil, ¿no? Es difícil pensar así, es difícil actuar así, pero eso es lo que nos dice la palabra. Jesús dice, no odien a sus enemigos, ámenlos, oren por ellos, ¿no? O sea, nosotros, tenemos la vida eterna. Tenemos la vida eterna, ¿no? ¿Qué regalo mejor que la vida eterna? Así que cuando nos negamos a ofrecerle eso a alguien, cuando tenemos oportunidad, es como que si tuviéramos una llave y ellos están encarcelados espiritualmente y decimos, no te la voy a dar. Cuando alguien te la dio a vos, ¿no? Alguien te compartió el Evangelio a vos y a mí. Hay que orar que Jesús nos cambie el corazón con la gente que nos odia. El Evangelio avanza donde quiere que Pablo estuviera. Avanza por el sufrimiento de Pablo, avanza por nuestro sufrimiento, pero sus circunstancias también resultaron en el avance del Evangelio de otra manera. De otra manera. Así que el segundo punto que les quiero dar es este. El Evangelio avanza por nuestro ejemplo. El Evangelio avanza por nuestro ejemplo. Miren el versículo 14. Versículo 14, dice Pablo, la mayoría de los hermanos, tomando ánimo en el Señor por mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Esto es asombroso. El encarcelamiento de Pablo debería haber detenido la difusión del Evangelio, pero no solo que resultó en otras personas en la prisión escuchando el Evangelio, siendo salvas por Pablo, que sino también resultó en varios cristianos en la ciudad romana saliendo y predicando el Evangelio de Jesucristo por el ejemplo de Pablo, sin temor. Sin temor, pusieron a un predicador del Evangelio en la prisión, lo que resultó en que muchos predicadores del Evangelio salieron a predicar. Y así trabaja Dios, ¿no? Así trabaja Dios. Cuando lo mataron en español, ¿cómo se dice Stephen? ¿Esteban? El primer mártir. El primer mártir. O sea, lo mataron, ¿no? Y en vez de darle miedo a la iglesia, Dios usó eso para que explote la iglesia. Que muchos cristianos salieron y fueron a otros lugares a predicar. O sea, es paradójico, ¿no? Cómo funciona Dios. Es como
cuando un grupo de amigos ven a un amigo hacer algo valiente, ¿no? Y todos, siguen su ejemplo. Eso es el resultado de un fuerte liderazgo que establece el ejemplo, como Pablo. Y nosotros en nuestras vidas podemos ser ese ejemplo de tal coraje para quienes nos rodean. En la iglesia, en la familia, en nuestro trabajo, tomar ese paso de fe, ser el primero a dar el paso de fe y hacer algo por Cristo. Necesitamos gente así hoy, hermanos. Necesitamos gente con coraje en estos días. Gente que va a salir y a poner su vida en la línea por Cristo. Muchos fueron alentados por el ejemplo de Pablo, pero lamentablemente no todos tenían motivos puros. Miren el versículo 15. No todos estos cristianos tenían motivos puros para predicar el Evangelio. En versículo 15, Pablo dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros lo hacen de buena voluntad. Qué triste. Había cristianos que salieron a predicar a Cristo por envidia al apóstol Pablo. ¿Qué es la envidia? La envidia es cuando miramos a otra persona, a otra gente que le está yendo bien en la vida, que tienen algo que queremos, que tienen ese trabajo que queremos, esa casa, el dinero, la popularidad, todo eso. Cosa que resulta en que tenemos mala voluntad por esa persona. ¿No? ¿Por qué envidiaban a Pablo? ¿Por qué envidiaban al apóstol? Quizás porque era el apóstol Pablo, ¿no? O sea, plantó tantas iglesias, predicó a miles de personas, tuvo tantas almas que se convirtieron a Cristo. Lo envidiaron. Lamentablemente, vemos eso en el mundo hoy más que nunca, la envidia, ¿no? La envidia es un pecado, es un gran pecado envidiar a otros. Es una obra de la carne. Galatas 5 nos dice. En Galatas 5, versículos 19 a 21, dice esto. Ahora bien, las obras de la carne, o sea, estas son características de un incrédulo, ¿no? Las obras de la carne son evidentes. Estas son inmoralidad sexual, impureza, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, partidismos, envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales les advierto, como ya lo hice antes, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es grave. Y este pecado es grave, ¿por qué? Porque se puede esconder muy fácilmente, ¿no? Está en el corazón la envidia. En el corazón es fácil de esconder. Y esto nos hace recordar algo muy importante, que es posible hacer lo correcto con un corazón impuro, ¿no? Es posible predicar el Evangelio, ¿eso es bueno? Es bueno eso, con un corazón impuro. Pero Dios mide nuestro corazón, ¿no? Dios mide nuestro corazón. Jeremías 17, versículos 9 a 10, dice esto. Jeremías 17, versículos 9 a 10. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y sin remedio. ¿Quién lo conocerá? Yo, el Señor, escudriño el corazón y examino la conciencia para dar a cada hombre según su camino y según el fruto de sus obras. Jeremías 17, 9
a 10. Todos debemos tener mucho cuidado con la envidia. Todos debemos tener mucho cuidado con la envidia, de no envidiar a otra gente que tiene algo mejor, que tiene ese trabajo que queremos, esa casa, esa familia, lo que sea. La envidia puede tomar miles y miles y miles de formas. Y es por eso que a mí no me gustan mucho las redes sociales. Las redes sociales. ¿Por qué? Porque es fácil sentarse en el Facebook, ¿no? Y mirar a toda esta gente que nunca ponen las fotos tristes, ¿no? Siempre ponen lo mejor. Están sonriendo, que están en las Bahamas, que tienen este trabajo, y mira cuánto dinero, y mira mi nueva casa. Y es fácil de sentarse y ver todo eso y decirse, bueno, qué vida perfecta. ¿Cómo me gustaría tener esa vida? ¿No? Pero no vemos por detrás de eso qué está sucediendo en esas vidas. ¿No? Es una foto, no es verdad, ¿no? Es una ilusión. No me gustan mucho las redes sociales porque hoy más que nunca se puede sentar y envidiar, y envidiar, y envidiar. Y lo que hace la envidia es que nos crea en nosotros un corazón ingrato. ¿No? Un corazón ingrato. Roba nuestra satisfacción en lo que Dios nos da a nosotros. Roba nuestra alegría en Cristo. Nos roba. Y lo que vemos aquí se llama envidia pastoral. Envidia pastoral. Es cuando un pastor envidia a otro pastor por lo que tiene. Que cómo predica, los dones, que la influencia que tiene, ¿no? Y lo envidia. Y lamentablemente es triste, pero eso sucede mucho hoy. Sucede mucho hoy. ¿Por qué? Por las redes sociales. Tenemos a John MacArthur, tenemos a Paul Washer, tenemos a todos estos hombres. Y yo le estaría mintiendo a ustedes si hay veces en cuales yo caigo en esto. Me gustaría a mí predicar así, ¿no? Que me gustaría a mí tener ese tipo de título o lo que sea. Es muy fácil caerse en la envidia. Es muy, muy fácil y es un pecado muy grande. Es más, en Mateo 27, 18, no sé si saben, en Mateo 27, 18, nos cuenta el autor que a Cristo lo entregaron a Pilato a ser crucificado por envidia, ¿no? Que los miles que los seguían a Cristo y todo lo que hacía Cristo, y mirá cómo lo siguen, mirá todo esto, y le estaban quitando la popularidad a los fariseos, ¿no? Lo envidiaron, entonces ¿qué? Lo entregaron a Pilato para ser crucificado. Y hay personas así hoy que, como el día de Pablo, predicaban con envidia, con bronca, pero Pablo dice que también había hombres predicando de buena voluntad, con intenciones puras, con corazones honestos. ¿No? Eso es lo que dice a fin de versículo 15. Otros lo hacen de buena voluntad. Así queremos servir nosotros. De buena voluntad, con corazón puro, con intenciones puras. La pregunta es esta: ¿cómo se puede hacer? ¿Cuál es la clave para poder servir así? Creo que versículo 16 nos dice: estos últimos lo hacen por amor, sabiendo que he sido puesto para la defensa del Evangelio. El segundo grupo predicó por amor. ¿Por qué? Porque sabían que Dios mismo elevó a Pablo. Pablo no se elevó a sí mismo, ¿no? Pablo dice aquí, he sido puesto. Esto se puede traducir, fui nombrado, o es más, fui designado. Es decir, Dios eligió a Pablo a ser lo que Pablo es. Dios eligió a Pablo a tener el ministerio que tuvo, a tener el éxito que tuvo, ¿no? Dios eligió a David a ser rey. Dios eligió a Isaías a ser un profeta.
Ellos no se eligieron a sí mismos. Es increíble lo que dice en el libro de Hechos. El libro de Hechos, capítulo 9, versículos 15 a 16. Hechos 9, 15 a 16. En este instante, Dios le está hablando a un discípulo que se llama Ananías sobre Pablo. Bueno, y mira lo que le dice Dios a este hombre sobre Pablo. Y le dijo el Señor: ve, porque este hombre me es un instrumento escogido para llevar mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario sufrir por mi nombre. ¿No? Dios eligió a Pablo. Dios lo escogió, Dios lo bendició a él en su ministerio. Así que, ¿cuál es el resultado? El resultado es que no tiene sentido envidiarlo, porque el Dios le dio lo que tiene, ¿no? Dios le dio a él lo que él tiene. Y es lo mismo con nosotros. Cuando nos ponemos en el Facebook, cuando vamos al trabajo y vemos a toda esta gente con esta vida perfecta, primeramente no es verdad. Tienen problemas, no te los muestran. Pero en segunda parte, tenemos que entender que Dios les dio la capacidad de tener eso. Dios le dio la inteligencia para hacer ese trabajo. Dios le dio la fuerza para hacer lo que hacen. ¿No es soberano Dios? Sí, es soberano. Entonces, no tiene sentido envidiar. No tiene sentido luchar. Cuando envidiamos a una persona, esta es la verdad. El problema que tenemos no es con la gente, la persona que envidiamos. Nuestro problema es con Dios, últimamente. Le estamos diciendo a Dios: yo no estoy contento, contenta con lo que me has dado. ¿No? No estoy contento, contenta con lo que me has dado a mí. Entonces no seamos así, seamos agradecidos con lo que Dios nos ha dado. Seamos agradecidos porque, como dijo un pastor que vi, Juan Manuel Vaz, estaba predicando, es simple el punto, pero me pegó en el corazón. En cualquier instante Dios te puede quitar lo que tenés. En cualquier instante. Es más, cuando leemos el libro de Job, ¿no? Job en el Viejo Testamento, leemos que en un solo día Job tenía el mejor trabajo, tenía hijos y hijas, esposa, mucho dinero, todo. Y en ese mismo instante, Satanás le estaba hablando a Dios en el cielo. Y en ese mismo día, ¿qué pasó? Dios dejó que Satanás le quite absolutamente todo. En un día. En un día. Y lamentablemente, cuando pasa eso y Dios nos quita lo que tenemos, no es hasta que ocurra eso que nos damos cuenta. Yo tenía mucho, ¿no? Estaba muy bendecido por Dios. No dejemos que pase eso. Ahora, ¿cuál es el propósito de los otros hombres que envidiaban a Pablo? ¿Por qué predicaban el Evangelio de esta manera? Versículo 17. Pablo nos dice: mientras aquellos, lo que envidian, anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. No eran sinceros los otros, eran hipócritas, ¿no? Eran como los fariseos que oraban esas largas oraciones para parecerse algo santo. Predicaban para parecerse algo santo. No estoy predicando a Cristo. Bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estás predicando a Cristo? Me hace pensar de muchos predicadores en la calle que vemos en YouTube, ¿no? ¿Por qué te estás filmando predicándole a la gente? ¿No? No quiero, yo pienso, puede que esté incorrecto, para ver los likes.
para ver los comentarios, para ver nueva gente me está siguiendo a mí. ¿No? ¿A mí? Por dinero también, ¿no? O para ser popular. Para ser popular. Hipócratas. La palabra contención en la Biblia aquí se puede traducir ambición egoísta. Ambición egoísta. ¿Qué es la ambición egoísta? La ambición egoísta es un fuerte impulso para el éxito personal a cualquier costo. ¿No? Es cuando pisamos a los demás para avanzar y salir con la nuestra. Y qué lástima que gente predica a Cristo de esta forma. Y estos hombres predicaban a Cristo no por amor a Cristo, no por amor a los almas de los incrédulos para que sean salvos, pero para construir su propio nombre. Una lástima que se ve eso en la iglesia. Y la ambición egoísta también es una obra de la carne, una característica de un incrédulo. Estos dos pecados, y la envidia y la contención, están casados. Van juntos estos dos, ¿no? Van juntos estos dos. Y podemos tener ambición egoísta, tanto como la envidia en nuestro trabajo, matrimonio, familia, con nuestros vecinos, con nuestros amigos. Es tan peligroso el pecado, ¿no? Y es tan fácil de caer ahí. Bueno, ¿cómo se sana esto? ¿Cómo podemos matar la envidia y la ambición egoísta en nuestras vidas? Bueno, por primer parte ya les di un punto, ¿no? Es entender que Dios alaba a personas a lo que tienen, ¿no? Eleva a lo que tienen. Pero por segunda parte, este es un buen punto para matar la envidia. Empiecen a orar por esa gente. Que Dios los bendiga más. Que Dios les dé más, ¿no? Que los cuide más. Y es paradójico eso, pero mientras oramos por esa persona, vemos que ya no tenemos sentidos malvados hacia ellos. Es increíble cómo funciona. Es increíble. Y por segunda parte, en Filipenses 2, 3 a 4, Pablo dio esta instrucción. Filipenses 2, versículos 3 y 4. Pablo les da esta instrucción. Es interesante. Quizás esto estaba sucediendo en la iglesia, había mucha envidia. Porque dice, no hagan nada por rivalidad ni por vanagloria, sino estimen humildemente a los demás como superiores a ustedes mismos, no considerando cada cual solamente los intereses propios, sino considerando cada uno también los intereses de los demás. Es decir, pensemos menos en nosotros y más en los demás, considerando a otros más importantes. Solamente podemos pensar en una sola cosa en un momento, ¿no? Y entonces, si estamos siempre pensando en yo, mí, lo que necesito, mi vida, claro, vamos a estar con envidia. Pero si empezamos a pensar en los demás, en Dios, eso va a cambiar nuestro pensamiento. Estos hombres envidiosos querían añadir aflicción a Pablo. ¿Cómo? Quizás por traerle mala atención en las autoridades, quizás hasta lo acusaron con las autoridades, no dice Pablo, pero lo querían lastimar. Pero, últimamente, en todo esto, ¿cómo reaccionó el apóstol Pablo ante aquellos que lo querían lastimar? Que lo envidiaban, que eran contenciosos, mientras al mismo tiempo predicaban a Cristo. ¿Cómo respondió Pablo? Versículo 18, y este es el último punto que les quiero dar. Debemos tener gozo cuando avanza el Evangelio, sin querer cómo avanza.
sin importar cómo avanza, ¿no? Miren lo que dice Pablo. ¿Qué pues? Solamente que de todas maneras Cristo es anunciado, sea por pretexto o sea de verdad, y en esto me alegro, pero me alegraré aún más. No importa, dice Pablo. ¿Qué pues? Lo único que me importa es que Cristo es predicado, Cristo es anunciado, el Evangelio se desparrama, hay almas que se están arrepintiendo de sus pecados, hay gente que está poniendo su fe en Cristo, que tiene la vida eterna ahora, sea por pretexto, por hipócratas, como los fariseos, sea de verdad, con motivación honesta o pura, sea como sea, si Cristo es anunciado, Pablo dice, yo estoy alegre. ¿No? Increíble. Pablo no tuvo amargura hacia aquellos que lo querían lastimar, no devolvió el mal con el mal, no los insultó, se centró en lo bueno que estaban haciendo. Encontró lo bueno en su vida, ¿no? Encontró lo bueno en su vida. Y cuando se trata de cristianos que actúan de esta manera en nuestras propias vidas, o gente que dice ser cristiana, ¿cómo debemos de responder? Con gracia, con paciencia y con amor. No retornando el mal con el mal, como lo hizo Pablo aquí y como lo hizo Cristo. Cuando Cristo fue encadenado y le insultaban y le pegaban, estaban por ser crucificado, Él no les devolvió las palabras esas, ¿no? Se quedó callado. ¿Por qué? Porque Él entendió, siendo Dios, que últimamente Dios va a juzgar. Dios va a juzgar todo pecado. Todo pecado. Así se responde. Terminando, les quiero dar dos escrituras. 1 Pedro 3, 9 a 14. 1 Pedro 3, 9 a 14. Pedro les dice a la gente, no devuelvan mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendigan. Pues para esto han sido llamados, para que hereden bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. ¿Quién es aquel que les podrá hacer daño si son apasionados por el bien? Pero aun si llegan a padecer por causa de la justicia, son bienaventurados. Por tanto, no tengan miedo por temor de ellos, ni sean turbados. También Romanos 12, 17 a 21. Romanos 12, 17 a 21. Pablo dice, no paguen a nadie mal por mal. Procuren lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, tengan paz con todos los hombres. Amados, no se venguen ustedes mismos, sino dejen lugar a la ira de Dios. Porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Más bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Con el bien. Dios nos puso a donde estamos para ser una luz para el Evangelio. Y en muchos instantes el Evangelio va a avanzar por nuestro sufrimiento y por nuestro ejemplo. Así que le pedimos a Dios que nos dé la fuerza para cumplir su voluntad,
para actuar como Él quiere que actuemos, no solo haciendo lo correcto, pero también haciéndolo con corazón puro, sin intenciones corruptas. Oremos. Padre, te adoramos tu palabra. Te pedimos que tomes esta palabra y la plantees en nuestro corazón bien profundo, que nos cambies la vida, que salgamos de aquí gente que no envidia, gente que no tiene ambición egoísta. Es tan difícil sufrir, pero sabemos que con el poder del Espíritu Santo que podemos sufrir tal como sufrió Pablo, tal como sufrió Jesucristo. Y Padre, te pido que si hay alguien que no te conoce, que este sea el momento que arrepientan de sus pecados y pongan toda su fe en el Hijo de Dios, Jesucristo, para recibir el perdón y la vida eterna. Porque es solo por Cristo que hay esperanza, que hay vida y que hay paz. Gracias por tu palabra y oramos todo esto en el nombre de nuestro Señor. Amén. Amén.